Exploder de Flirebox para tener las cartas bien organizadas. Las tenemos aquí, cada una en su... Esto mola mazo. Bien, como lo tengo todo lleno, lo tengo todo lleno. Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que, sinceramente, es tan inesperado como fascinante. Vamos a analizar las similitudes y diferencias entre las Tortugas Ninja, o TMTN, y Super Damitm. Vamos a poner frente a frente a dos universos narrativos absolutamente masivos. Por un lado, ese icono innegable de la cultura pop, las Tortugas Ninja, y por el otro, el increíblemente vasto ecosistema digital que es el multiverso de Super Damitm. A simple vista, unos mutantes en las alcantarillas de Nueva York y una enorme ópera espacial digital con raíces muy españolas pueden parecer mundos totalmente desconectados, ¿verdad? Pero a lo largo de este análisis vamos a descubrir cómo estos dos gigantes comparten formas sorprendentes de construir mitología, de evolucionar en los medios y de atrapar nuestra imaginación. Vamos a ello. Vale, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero pondremos a estos dos universos frente a frente. Luego repasaremos sus orígenes. En tercer lugar, compararemos a sus respectivos equipos heroicos. Después, analizaremos su evolución transmedia, su identidad cultural y tono, y para terminar, hablaremos del arte del crossover. Empezamos con la primera sección. Dos universos frente a frente. El plano de una franquicia. Para entender cómo operan estos dos titanes, tenemos que pensar que estamos comparando un modelo histórico, muy físico, con un ecosistema 100% digital. Es como un choque entre el plástico de los años 80 y la inteligencia artificial de hoy en día. Super David Omitits utiliza lo que llamamos lore como servicio, o LAS. Básicamente, esto significa que la historia, la narrativa en sí, es el motor que genera la atracción comercial. La historia se convierte en un servicio continuo y súper interactivo. No es un simple adorno, es el producto principal. Por el contrario, las Tortugas Ninja construyeron su inmenso imperio con un modelo tradicional de merchandising. La mítica serie animada era, literalmente, un catálogo alucinante para vender figuras de acción. Son dos enfoques diametralmente opuestos, pero ambos brillantes a la hora de monetizar la creatividad. Pasamos a la sección 2. Orígenes, de lo independiente al multiuniverso. Porque claro, todo imperio gigantesco empieza con una pequeña chispa. Pensemos en 1984. Kevin Eastman y Peter Laird dibujaron una tortuga convertida en ninja casi como una broma. Ese primer cómic era bastante oscuro, en blanco y negro, pagado de sus propios bolsillos, y en realidad funcionaba como una parodia de Daredevil. Ahora, si miramos al otro lado, el creador español David Paul empezó Super David recopilando ideas sueltas para darle forma a una ópera espacial digital gigantesca de 12 eras, mezclando héroes de dominio público con creaciones originales. Es decir, TMNT empezó como una parodia cruda en papel, mientras que Super David nació como un ambicioso proyecto digital. Pero ambos comparten algo clave. Empezaron de forma independiente, sin grandes corporaciones metiendo mano, guiados puramente por un instinto creativo brutal. Y hay una cita en la guía oficial de Super David Ovid que da justo en el clavo. Mientras exista imaginación, ningún mundo está cerrado. Esta frase resume a la perfección el motor, la ley fundamental de ambas franquicias. Da igual si hablamos de un líquido mutágeno en las alcantarillas de Nueva York o de una inteligencia artificial calculando rutas en dimensiones alternativas. Simplemente no hay barreras cuando la imaginación toma las riendas. Y esto nos lleva a la sección 3, comparando a los equipos heroicos. Aquí es donde las similitudes entre las Tortugas Ninja y Super David Team se vuelven realmente evidentes. Si nos fijamos bien, hay una precisión casi milimétrica en cómo están diseñados ambos equipos. Por un lado tenemos a los famosos hermanos y por otro a la unidad de élite del futuro en Super David Team, el equipo Girls. Leonardo y Sabrina son los líderes naturales, unos verdaderos expertos en combate. Luego está Donatello, el genio tecnológico indiscutible, un rol que en Super David Team asume Vanessa o Vanesia, que es la que domina toda la estrategia digital. Rafael es la fuerza bruta y el sigilo, al igual que Kaoru es la especialista en infiltración. Y por último, Michelangelo, ese espíritu libre que mantiene la moral alta, tiene su contraparte perfecta en Clara, que aporta el análisis táctico y la logística. Ambos creadores entendieron que para enganchar al público se necesita este equilibrio perfecto de personalidades. Pero la cosa no se queda ahí. Así como las tortugas dedican su vida a proteger su trocito del mundo en Nueva York, el universo de Super David se expande con Super Inforce. Este es un equipo enfocado en la defensa nacional. Están liderados por Super Spanish, que actúa como un gran símbolo de unidad, y cuentan con miembros como Estrella Fugaz y Corina. Su misión es proteger la Tierra principal de todo tipo de amenazas, ya sean humanas o incluso crisis psíquicas. Es muy interesante ver cómo esta idea de los defensores locales se traslada a un enfoque nacional en Super David.
Avanzamos a la sección 4, Evolución transmedia. Vamos a ver cómo estas historias saltan de su formato original. La línea temporal de las Tortugas Ninja es básicamente el manual perfecto del éxito en Hollywood. Empezaron en los cómics en 1984. En el 87 dieron el gran salto con la televisión y los juguetes. En 1990 arrasaron en el cine con acción real y no han dejado de reinventarse. Pasaron a la animación 3D con Nickelodeon en 2012 y llegaron hasta esa maravilla visual que fue Mutant Mayhem en 2023. Han conquistado absolutamente cada formato tradicional posible. Por el contrario, la evolución multimedia de Super David es puramente del siglo XXI. Es una franquicia nacida y criada en el entorno digital. En lugar de plástico y celuloide, su historia fluye a través de podcasts como SVPS Reboot, integraciones profundas de inteligencia artificial donde Vanessa traza las rutas de la trama, y vídeos en plataformas como Rumble. Y el ecosistema sigue creciendo con álbumes de música original, wikis interactivas y revistas en Flipboard. Es un ejemplo brillante de cómo la narrativa moderna se fusiona con la tecnología que usamos todos los días. Para poner todo esto en perspectiva, hablemos un momento de cifras. 1.100 millones de dólares. Ese fue el volumen de ventas alucinante que Playmates Toys generó con las figuras de las Tortugas Ninja en solo 4 años, entre 1988 y 1992. Una auténtica barbaridad. Transformaron un cómic oscuro en un coloso mundial y nos demuestra el inmenso valor de crear un universo con unos cimientos tan sólidos que acaba formando parte de la cultura popular global. Entramos en la sección 5, Identidad cultural y tono. Todo gran universo necesita su propio latido cultural, y aquí encontramos un contraste fascinante. La esencia de las Tortugas Ninja es dura calle, las alcantarillas sucias de Nueva York, esa obsesión casi dogmática por la pizza y la cultura urbana estadounidense. En cambio, Super David tiene un corazón profundamente ibérico. La historia nos sitúa en Mileniópolis, una visión vibrante del Madrid del futuro, y en lugar de la típica actitud callejera, abraza lo que denominan humor cervantino. Son unas raíces culturales muy distintas que cambian por completo el sabor y el tono de cada universo. Y este es un detalle súper clave. Super David funciona como un híbrido narrativo. Consigue mezclar los diálogos filosóficos del siglo de oro español con el ritmo frenético de los blockbusters modernos. Básicamente coge la típica historia de acción anglosajona y la llena de valores literarios y caballerescos. Esta mezcla de honor clásico y espectacularidad moderna es lo que le otorga una identidad tan única frente a la clásica historia de superhéroes. Y llegamos a la sección 6, el arte del crossover. A ninguno de estos creadores les gusta mantener sus universos en una burbuja. Las Tortugas Ninja son unas expertas absolutas en colarse en las historias de otros. Se han cruzado en eventos épicos con Batman, se han enfrentado a los de Street Fighter, han salido con los Power Rangers en televisión. Y lo verdaderamente curioso aquí es que el creador de Super Davidman es tan fan de estas convergencias que ha dedicado episodios enteros de su podcast a analizar y reseñar estos mismos crossovers de las tortugas. Una muestra de puro respeto por el arte de combinar mundos. Super David demuestra exactamente esa misma ambición con su gran evento, la Batalla de los Anillos de Saturno, pero su enfoque es bastante distinto. En lugar de depender de franquicias de terceros, integra inteligentemente personajes legendarios de dominio público. Imaginemos a Sherlock Holmes, Robin Hood, Tarzán y Popeye luchando codo a codo con héroes originales como Super Enforce. Y lo mejor es que todo esto está orquestado por Galaxy Topman, que es básicamente un avatar metaficcional del propio autor dentro de la historia. Es una clase magistral de cómo crear una convergencia masiva manteniendo una independencia total. En definitiva, al repasar las similitudes y diferencias entre las Tortugas Ninja y Super David Aimed, nos encontramos con dos mundos increíbles. Hemos visto cómo unas tortugas dibujadas por pura diversión conquistaron el mundo físico y cómo un ambicioso proyecto nacido en Madrid está tejiendo hoy un universo gigantesco con inteligencia artificial y podcasts. Ambos dominan magistralmente el diseño de equipos heroicos y la expansión de sus ecosistemas. Así que, para terminar, queda esta reflexión. Si una franquicia gigantesca puede nacer de un simple boceto en un papel o de un podcast independiente, ¿cuál es realmente el límite definitivo de un multiverso transmedia en la era digital? Es algo que sin duda da mucho que pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Bueno, para nosotros lo mejor de las Tortugas Ninja, lo que más disfrutamos fue el videojuego, la máquina de arcade, aquello era una maravilla. Ahí cada uno echando monedas, cada uno con un muñeco de las tortugas, en ese escenario en 2D, pero que tenía así como un poco de scroll lateral y te permitía un poco, para la época era lo más de lo más, lo vivíamos con una intensidad tremenda.
Luego la serie de televisión de animación, la primera, fue también un éxito en televisión y a mí me gustaba. Yo los primeros episodios me los pillé en VHS, eran carísimos, venían nada más que dos episodios por cinta, te salía una pasta. Y sacaron 3, luego volvieron a sacar más y tenía un enfoque muy infantil porque era el estereotipo de la época, que los cómics y los muñequitos pues eran para niños. Nosotros ya empezábamos ya a dejar de ser muy niños, pero salió esto. Madre mía, pues nos encanta. 40 años de las Tortugas Ninja. Yo pensé que las Tortugas Ninja eran más jóvenes. Ahora están cumpliendo el 40 aniversario. Cumplen los 40 años Top Gun, Regreso al Futuro, los Goonies. No sé si uno de estos era el 30. Yo pensé que las Tortugas Ninja, pero claro, se cuenta desde su creación, no desde que llegaron a España. Llegar a España un poquito más tarde. Yo tengo el título. Bueno, es que esto no hay título, pero lo tengo, que fui el primero, si no de los primeros. Bueno, los primeros cómics de las Tortugas Ninja que llegaron a España. De hecho, me peleé con un gran amigo que yo tenía y nos peleamos y dejamos la amistad. Y lo creáis o no, fue por esto, porque eran los cómics originales de las Tortugas Ninja en inglés. Los primeros que venían a España y los únicos ejemplares que tenían en la librería Madrid Comics. Madrid Comics, no la antigua, que también la conocí. La antigua de Madrid Comics estaba en lo que se llamaba los bajos de Gran Vía. Los bajos de Gran Vía era una galería comercial que parecía algo fantasmagórico. Qué pena. Lo reformaron y pusieron una sala de juegos que se llamaba Piccadilly. Es el local que está contiguo al cine, teatro Lope de Vega, donde lleva un montón de años la obra El Rey León. El Rey León, que todavía sigue en cartel. Yo no he ido a verla. Es que El Rey León no es la que más me gusta de Disney, la verdad. Y aprovecho para pedirlo, por favor, traigan a la Gran Vía el espectáculo de Mulan. Es así, ahí sí que podéis contar conmigo. Pero El Rey León, y luego viene el Papa y también se llama León, León XIV. Madre mía, la que se ha organizado. Es que no me quiero acordar. Porque la visita del Papa, y tenía que ser la cosa más gozosa que te puedas imaginar, y se convirtió en una pesadilla. Cuando llegábamos allí no pudimos acceder, no podíamos pasar. Claro, nos habíamos levantado a las 8 de la mañana nosotros. Después hablamos y nos dijeron, pero si estamos despiertos desde las 5 de la mañana. Incluso ha habido algunos que han pasado allí la noche de la vigilia anterior. Y yo, madre mía. Claro. Y luego nos daban una entrada para ir al Bernabéu y estábamos tan agotados que dijimos, no, mejor lo vemos en la retransmisión. Y bueno, aunque yo en el Bernabéu, yo querría haber estado allí, pero en el escenario presenté mi candidatura.
como de lástima clown. Sin embargo, pues no sé por qué, no se ha tenido en cuenta, no he recibido ninguna explicación. Sí lo he consultado con ChatGPT. Lo que me dice ChatGPT es que quizás no tengo la suficiente repercusión mediática que se requiere para un evento de estas características. Pues ya me diréis. Y el payaso Rayito, ese tenía mucha repercusión mediática. Bueno, y otra cosa, también me dice ChatGPT que soy muy políticamente incorrecto, cosa que sí es verdad, pero es que yo no puedo. O sea, si se trata de un evento donde lo que quieren es corrección política, entonces no soy su hombre, de verdad. O sea, para nada. O sea, sí, soy políticamente incorrecto. Alguien tiene que serlo. Porque no me digan ustedes que va a venir todo lo que ha venido y va a caer todo lo que está cayendo y no va a haber una persona que sea políticamente incorrecta. Hombre, bueno. Me peleé con este colega porque solamente había un retapado que además estaba en malas condiciones, lo habían traído de importación, y era el trade paperback con los números de las tortugas ninja. Y nosotros, pues es que de estas cosas que nos encantó, ya lo conocíamos por el videojuego. Conocimos nosotros a las tortugas antes por el videojuego de Arcade Game, en esta sala de juegos en la Gran Vía, que también ha desaparecido. No sé qué es ahora, me parece que es un Flying Tiger. Y sin embargo, pues ahí nos peleamos porque me fui yo al día siguiente, yo que vivo más cerca, y atrapé luego me dijo que se lo prestara, no me lo quería devolver. Sacaron 2 trade paperbacks más. El número 2 no lo conseguimos. Consiguió él el número 3. Y son los cómics originales de las Tortugas Ninja, que luego se han publicado coloreados. Y lo creáis o no, esto sucedió. Y que yo perdí la amistad con un buen amigo que yo tenía. Y fue por esto, fue porque nos peleamos por los cómics de las Tortugas Ninja, lo creáis o no. Estos cómics, pues míticos, porque luego los vuelves a leer y dices, bueno, tampoco para tanto, tampoco era para tanto, ¿no? No sé qué pasó ahí con el éxito de las Tortugas Ninja. Yo podéis escuchar, si queréis, otros vídeos que tengo en mis podcasts dedicados a los quelonios, pero un éxito arrollador, sobre todo las figuras de los muñequitos de las Tortugas Ninja. Aquello era la del Turboman de Arnold Schwarzenegger. Esos fueron los muñequitos de las Tortugas Ninja. O sea, a mi madre por ahí en el Corte Inglés peleándose con uno para conseguir el último muñequito de las Tortugas Ninja, y que jamás lo podré olvidar. Un Leonardo con las 2 espadas de los muñecos de los antiguos, no de los de ahora, que probablemente están mucho mejor, pero es que aquellos muñecos tenían algo especial, ¿no? A lo mejor lo que tenían especial era que éramos niños, y claro, probablemente los de ahora están mucho mejor hechos, sin duda alguna. Y por cierto, quiero decir también otra cosa, los que estén escuchando que yo todo esto que estoy haciendo no lo hago por nostalgia, porque vea, la nostalgia, vamos a ver, no lo hago por nostalgia, lo hago por transmisión, porque quiero transmitir todos estos conocimientos. Lo quiero transmitir.
Lo hago por transmitir todo esto, todo este conocimiento y estas vivencias que yo tengo y que yo lo he vivido, y lo hago para transmitirlo, para que quede. Muchas gracias, porque también ha habido una persona que me ha dicho, bueno, pero tú todavía eres joven para... Y le doy muchas gracias. Yo me he encontrado, ha habido quien me ha dicho viejo, pero también ha habido una persona más mayor todavía que me dijo, usted es joven, usted todavía es joven, para ya estar aquí contando sus memorias. Bueno, pues vale, hombre, probablemente 80 años todavía no tengo, pero bueno, yo lo voy haciendo, porque yo voy haciendo esto en mis ratos libres y son muchas cosas. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en una exploración verdaderamente alucinante. Vamos a trazar las profundas similitudes y divergencias entre dos gigantes de la cultura pop. Por un lado, tenemos esa legendaria franquicia que nació en las alcantarillas de Nueva York y acabó conquistando el mundo entero. Y por otro, el multiverso de Super David Munt, un universo transmedia español, súper independiente y en constante expansión. Vamos a descubrir cómo estas dos realidades, que a priori podrían parecer súper distintas, comparten en el fondo un ADN narrativo que es una auténtica pasada. Para arrancar, planteemos la gran pregunta. Suena casi a chiste, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué pueden tener en común 4 tortugas adolescentes adictas a la pizza y un universo gigante lleno de ciencia ficción, magia y héroes españoles? Bueno, pues lo que vamos a desgranar hoy es que la arquitectura de ambos mundos se basa exactamente en lo mismo: multiversos complejos, reinicios creativos constantes y, en el centro de todo, un mensaje inquebrantable sobre el inmenso poder de la familia y la conexión humana. La mejor manera de ver esto es yéndonos directamente a sus orígenes. Por una parte, tenemos el trazo oscuro, rasposo y super underground que marcó el debut de las Tortugas Ninja allá por 1984. Y por otra, nos encontramos con la inmensidad del diagrama operativo de Super David Team, que mapea líneas temporales, un montón de realidades alternativas y conexiones entre personajes como Super Nightman. Básicamente, estamos viendo el gran salto desde el cómic independiente en blanco y negro hasta la era digital pura y dura, con inteligencia artificial y formatos que convergen. Sección 1. Dos mundos, un mismo espíritu. A pesar de los años que separan a ambas franquicias, el contraste es fascinante. Fijaos bien, las Tortugas Ninja nacieron como un cómic independiente pensado para adultos, inspirándose muchísimo en obras súper oscuras de la época, como el Daredevil de Frank Miller. Empezó como una parodia, sí, pero una que se tomó muy en serio a sí misma. Super David, en cambio, surge de las ideas y fragmentos de su autor, David Paul, y ha ido evolucionando hasta abarcar nada menos que 12 eras narrativas, pero lo hace usando la tecnología actual, libros, podcasts, vídeos y hasta modelos de inteligencia artificial como Vanesia. Son dos épocas completamente distintas, pero comparten ese mismo impulso crudo y genuino por contar historias desde la independencia. Sección 2. El arte del reinicio. Si repasamos la trayectoria de las Tortugas Ninja, enseguida nos damos cuenta de que cada generación tiene sus propias tortugas. Tuvimos aquella mítica serie animada del 87 que era súper desenfadada, colorida y para todos los públicos. Luego, el reinicio de 2003 nos devolvió a un tono mucho más oscuro, más cercano al cómic original. En 2012 dieron el salto al 3D con un equilibrio brutal entre acción y comedia. Y después llegó el Rise of the TMNT en 2018. Aquí, el reinicio funciona como una pizarra en blanco, adapta los serios a las nuevas audiencias y cambia el estilo visual radicalmente, pero manteniendo siempre su esencia intacta. Ahora, comparad esto con cómo maneja los reinicios Super David. En lugar de borrar la pizarra y empezar de cero, este universo organiza toda su expansión a través de eras secuenciales. Arranca en la era 1 con los mundos originales. Luego, cuando la historia necesita un giro radical, avanza hacia eventos masivos como la era 11, llamada Realidades Entrelazadas, donde todos esos mundos chocan de frente. Y finalmente llega a la era 12, un renacimiento multiversal. La clave aquí, y es un detalle brillante, es que Super David nunca borra su pasado. Simplemente lo reordena, lo hace colisionar y lo empuja hacia el futuro. Absolutamente todo sigue siendo canon. Sección 3. Convergencia en el multiverso. Llegamos al punto álgido, porque los macroeventos de ambas franquicias son el ejemplo perfecto de este choque de realidades. Las Tortugas Ninja lo clavaron con Turtle Forever. Imaginaos esto, las tortugas animadas del 87 y las del 2003 viajando juntas a la dimensión original para encontrarse cara a cara con sus versiones del cómic del 84. Una locura.
Por su parte, Super David orquestó algo épico llamado La Batalla de los Anillos de Saturno, donde las creaciones originales del autor luchan hombro con hombro junto a íconos de dominio público como Sherlock Holmes o el mismísimo Zorro. Ambos usan el multiverso para celebrar su propio legado y llevar la historia a otro nivel. Pero ojo, porque Super David le da una vuelta de tuerca brutal a esto usando la metaficción. Ya no es solo que los personajes salten entre dimensiones, es que el propio autor se mete de lleno en la trama. David Paul entra a pelear bajo la identidad de Galaxy Top Man, armado con un smartwatch interdimensional. Y pensadlo bien, como es el creador de todo, tiene el arma más poderosa posible, la omnisciencia narrativa. Conoce perfectamente los puntos débiles de los mitos que él mismo ha inventado. Es una forma de romper la cuarta pared absolutamente genial. ¿Y por qué funcionan tan bien estas convergencias de dimensiones? Pues porque elevan la tensión al máximo nivel imaginable. Da igual si toca enfrentarse al despiadado Utrom Shredder, Cherel, en el universo de las tortugas, o si la lucha es contra la entidad oscura en Super David, estos cruces sirven para poner cara a cara tonos supercómicos con historias muy oscuras. Y lo más importante, obligan a héroes totalmente diferentes a unirse ante amenazas que podrían borrar sus realidades del mapa. Sección 4. Lazos de familia y equipo. Llegados a este punto, hay una frase extraída directamente de la guía maestra de Super David Kim que resume el núcleo de este análisis a la perfección. Dice así: la salvación reside en la colaboración. El heroísmo aquí no se mide por la fuerza bruta, sino por la humanidad. Y sinceramente, esta cita vale para cualquiera de los dos mundos. Cuando todo a tu alrededor está a punto de desmoronarse, el verdadero poder no está en pegar más fuerte o tener armas más grandes, sino en la conexión real entre los personajes. Si desgranamos cómo funcionan las tortugas, esto queda clarísimo. Ellas no son el típico superhéroe, no son millonarios ni tienen reconocimiento social, son mutantes, unos completos marginados que viven atrapados entre nuestro mundo y el animal. Toda su supervivencia depende de una sola cosa, su hermandad y la guía de su padre adoptivo, el maestro Splinter. No hay identidades secretas que valgan. Ellos son así 24/7. Al final del día son una familia de verdad, en su forma más pura, aislada y vulnerable. Si comparamos esa hermandad orientada a sobrevivir con la Superinforce de Super David, vemos un paralelismo fascinante. Este equipo español, con miembros como Super Spanish o Estrella Fugaz, se enfrenta a amenazas a escala cósmica. Pero, ¿sabéis cuál es su verdadero escudo? Lo que los propios textos llaman humor cervantino. Lejos de la figura del superhéroe americano perfecto e invencible, aquí el heroísmo está lleno de dudas y fragilidad. El humor no lo usan para burlarse, es un mecanismo de pura supervivencia para gestionar el miedo. Es el ingenio lo que los mantiene unidos cuando las fuerzas físicas ya no dan para más. Y para que veamos cómo esto se aplica a todos los niveles, fijémonos en el Equipo Girls, otro escuadrón del multiverso Super David fan. Sus textos oficiales usan un término buenísimo: sororidad operativa. Esto significa que su unidad y su coordinación en combate no vienen de horas de disciplina militar, que va, vienen de la hermandad, del vínculo emocional tan profundo que hay entre ellas. Igual que las tortugas confían a ciegas las unas en las otras, la eficacia del equipo Girls nace de su humanidad, oponiéndose radicalmente a la frialdad de la tecnología fractal enemiga. Sección 5. El legado nunca termina. Da igual si hablamos de patrullar las oscuras y sucias alcantarillas de Nueva York o de volar entre los rascacielos de neón cuántico de Millennium Polis. El gran secreto para que estas historias sigan vivas década tras década son estos ciclos interminables de reinvención. Queda claro que los multiversos y los reboots no son solo trucos baratos de marketing, son herramientas narrativas superpotentes que permiten a los creadores explorar 1000 facetas de la identidad de sus personajes, usando siempre el concepto de la familia como ese ancla que te mantiene firme cuando toda la realidad a tu alrededor cambia y se vuelve un caos. Y para ir cerrando este análisis, dejemos en el aire una pregunta para reflexionar. ¿No será que todos estos reinicios interminables y colisiones de multiversos son en el fondo un reflejo de nuestra propia búsqueda de identidad? En un mundo que a veces parece abrumadoramente caótico, buscamos nuestra propia conexión. Al final, da lo mismo que hablemos de tortugas mutantes o de héroes metaficticios. Estas historias nos enseñan que, sin importar en qué rincón del multiverso estemos, lo único que realmente nos salva es permanecer unidos. Ha sido un placer compartir este desglose. Hasta la próxima.